Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión general de mujeres de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música para esta sesión está a cargo de un coro de mujeres jóvenes de las estacas del área Pleasant Grove, Utah. La hermana Jean B. Bingham, presidenta general de la Sociedad de Socorro, dirigirá esta sesión. Queridas hermanas, donde quiera que estén en el mundo y sin importar su edad, nuestros corazones están unidos en una gran hermandad. Les damos la bienvenida a esta histórica sesión general de mujeres de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Agradecemos estar reunidas en el centro de conferencias aquí en Salt Lake City, Utah, y sabemos que hay grupos similares de hermanas en todo el mundo. Asimismo, damos la bienvenida a amigos de otras fes que estén con nosotros y esperamos que disfruten este tiempo. El presidente Russell M. Nelson me ha invitado a dirigir esta sesión. Mi nombre es Jean Bingham y actualmente sirvo como presidenta general de la Sociedad de Socorro. Estamos encantadas de tener al presidente Nelson y a otros miembros de la primera presidencia esta noche y estamos deseosas de recibir su consejo. Con gratitud reconocemos la presidencia de los miembros del Consejo Ejecutivo y la familia, quienes sirven con las hermanas. También sentadas en el estrado están las hermanas que sirven en las presidencias generales de la primaria, Mujeres Jóvenes y Sociedad de Socorro. Les damos la bienvenida a ellas y a los líderes auxiliares de cada organización. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de mujeres jóvenes de las estacas en el área Pleasant Grove, Utah, bajo la dirección de Tracy Warby, con Bonnie Goodliff al órgano. El coro dará inicio a esta reunión cantando Hijos del Señor Venir. Luego, la primera oración la ofrecerá la hermana Memnet López, quien sirve en la mesa directiva general de la Sociedad de Socorro, tras lo cual el coro cantará El Cristo es.
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos venir y congregarnos en todo el mundo en unidad, como hijas en tu reino. Invocamos que nos bendigas con tu Espíritu para que podamos recibir nutrición espiritual con una nueva convicción de rectitud, magnificar nuestros deseos de no solo recibir, sino de actuar en nuestras revelaciones personales, de que vengan a nosotros. Bendícenos a nosotros y a aquellos a quienes amamos, para que podamos hacer nuestros convenios ante ti. Quita nuestros miedos y temores. Incrementa nuestra confianza y esperanza en ti y en tu Hijo, para que podamos seguir adelante y podamos enfrentar los desafíos de nuestra vida. Bendice a quienes están sufriendo en todos estos desastres y conflictos y a aquellos que lloran. Eleva sus espíritus con esperanza, a sus almas también. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, coro, por ese hermoso himno y por compartir su testimonio por medio de la canción. Ahora tendremos el privilegio de escuchar de la hermana Joy D. Jones, quien sirve como presidenta general de la primaria.
Le seguirá la hermana Michelle Craig, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, y la hermana Cristina B. Franco, segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria. En esta noche histórica, expreso mi amor y gratitud por cada una de ustedes, mis queridas hermanas. Cualquiera que sea nuestra edad, el lugar donde vivimos, esta noche nos congregamos en unidad, fortaleza, propósito y testimonio de que somos amadas y guiadas por nuestro Padre Celestial, el Salvador Jesucristo, y nuestro profeta viviente, el presidente Russell M. Nelson. Recién casados, mi esposo y yo fuimos llamados por el obispo para visitar y ministrar a una familia que no había ido a la iglesia durante muchos años. Aceptamos la asignación de buena gana y fuimos a su hogar unos días más tarde. Enseguida, nos quedó claro que ellos no deseaban recibir visitas de los miembros de la iglesia. Así que en la siguiente visita nos presentamos con un plato de galletas, confiando en que los trocitos de chocolate ablandarían su corazón. No fue así. El matrimonio nos habló a través de la puerta mosquitera, haciendo evidente que no éramos bienvenidos. De regreso a casa, tuvimos la clara certeza de que habríamos tenido éxito si en lugar de eso hubiésemos llevado galletas de animalitos. Nuestra falta de visión espiritual hizo que otros intentos fueran frustrantes. El rechazo nunca es cómodo. Con el tiempo comenzamos a preguntarnos, ¿por qué hacemos esto? ¿Cuál es nuestro objetivo? El de Carl B. Cook dijo, prestar servicio en la iglesia puede resultar difícil si se nos pide hacer algo que nos atemoriza, si nos cansamos de prestar servicio o si se nos llama para desempeñar una cosa que al principio no consideramos interesante. Estábamos experimentando la veracidad de las palabras del elder Cook cuando decidimos que debíamos buscar la guía de alguien que tuviera una perspectiva más amplia. Por lo tanto, tras mucho estudio y sincera oración, recibimos la respuesta al porqué de nuestro servicio. Hubo un cambio de nuestro entendimiento en el corazón, ciertamente una experiencia reveladora. Al buscar la guía de las Escrituras, el Señor nos enseñó cómo hacer que el proceso de prestar servicio fuera más difícil y significativo. Este es el versículo que transformó nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Y en el nombre de Jesucristo lo servirás. Aunque conocíamos bien este versículo, pareció hablarnos de una manera nueva e importante. Nos dimos cuenta de que estábamos esforzándonos por prestar servicio a esa familia y al obispo, pero teníamos que preguntarnos si realmente estábamos sirviendo por amor al Señor. El rey Benjamín aclaró esto cuando dijo, «He aquí, os digo que por haberos dicho que por había empleado mi vida en vuestro servicio, no deseo yo jactarme, pues solamente he estado al servicio de Dios». En realidad, ¿a quién prestaba servicio el rey Benjamín? Al Padre Celestial y al Salvador. Saber el quién y el por qué de nuestro servicio nos ayuda a entender que la manifestación más elevada de amor es la devoción a Dios. A medida que nuestro enfoque gradualmente cambió, también nuestras oraciones. Comenzamos a esperar con anhelo las visitas por amor al Señor. Lo estábamos haciendo por Él e hizo que la lucha dejara de ser lucha. Después de muchos meses quedándonos en la puerta, la familia comenzó a dejarnos pasar. Con el tiempo comenzamos a orar juntos y hablamos del Evangelio. Forjamos una amistad duradera. Estábamos adorándolo y amándolo a Él. ¿Recuerdan alguna ocasión en que con amor tendieron una mano en un esfuerzo sincero para ayudar a alguien que lo necesitaba y sintieron que sus esfuerzos pasaban desapercibidos o no eran valorados y ni siquiera deseados? En aquel momento,
¿Cuestionaron el valor de su servicio? Si así fue, puede que las palabras del rey Benjamín reemplacen su duda y aún su dolor. Solo estáis al servicio de vuestro Dios. En lugar de edificar resentimiento, a través del servicio podemos cimentar una relación más perfecta con el Padre. Nuestro amor y devoción hacia Él elimina la necesidad de reconocimiento o agradecimiento y permite que su amor fluya hacia nosotros y por medio de nosotros. A veces servimos por un sentido del deber o por obligación, pero ese servicio puede hacer que recurramos a algo más elevado en nuestro interior, un camino aún más excelente, como en la invitación del presidente Nelson a implementar un enfoque más nuevo y santo de cuidar y ministrar a los demás. Cuando nos enfocamos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, el servicio fluye de un corazón agradecido. A medida que dejamos de prepararnos de que el servicio nos engrandezca, nos damos cuenta de que el enfoque estará en poner a Dios en primer lugar. El presidente Ballard enseñó: solo cuando amemos a Dios y a Cristo con todo nuestro corazón, alma y mente, seremos capaces de compartir ese amor con nuestro prójimo mediante actos de bondad y de servicio. El primero de los 10 mandamientos reitera esta divina sabiduría: yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento nos ayuda a entender que si a Él lo ponemos como la prioridad principal, nuestra principal prioridad, todo lo demás ocupará su lugar adecuado, incluyendo el servicio a otros. Cuando por nuestra decisión deliberada Él ocupa la posición preeminente en la vida, Él puede bendecir nuestras acciones para nuestro bien y para el bien de otras personas. El Señor aconsejó: mirad hacia mí en todo pensamiento. Y cada semana hacemos convenio de hacer eso, recordarles siempre. ¿Puede ese enfoque divino aplicarse a todas las cosas que hacemos? ¿Puede incluso una insignificante tarea convertirse en una oportunidad para demostrar amor y devoción a Él? Yo creo que sí, y que lo hará. Podemos hacer que cada punto de nuestra lista de tareas se convierta en una manera de glorificarlo a Él. Podemos ver cada tarea como un privilegio y una oportunidad para servirle, e incluso en medio de plazos, obligaciones y pañales sucios. Como dijo Amón: sí, yo sé que nada soy. En cuanto a mi fuerza, soy débil. Por tanto, no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas. Cuando servir a nuestro Dios se convierte en la prioridad principal en la vida, nos perdemos y a su debido tiempo nos encontramos a nosotros mismos. El Salvador enseñó ese principio cuando dijo: por lo tanto, así alumbre vuestra luz delante de este pueblo, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Permítame compartir con ustedes algunas palabras de sabiduría que se encontraron en la pared de un orfanato en Calcuta. Si eres amable, puede que la gente te atribuya motivos egoístas. Sé amable de todos modos. En una noche, alguien podía destruir lo que pasaste años construyendo. Construye. Y a menudo la gente olvidará mañana el bien que hagas hoy. Haz el bien de todos modos. Dale al mundo lo mejor que tengas y puede que nunca sea suficiente, pero dale al mundo lo mejor que tengas de todos modos. En definitiva, ya ves, es algo entre tu Dios y tú de todos modos. Hermanas, siempre es entre nosotras y el Señor, como dijo el presidente James E. Faust. ¿Cuál es la mayor necesidad en el mundo actual? ¿No es acaso la necesidad más grande en este mundo que cada persona tenga una relación personal constante, diaria y continua con el Salvador? Una relación así puede encender la chispa de la divinidad
y nada puede marcar una diferencia más grande en nuestra vida que llegar a conocer y a comprender nuestra divina revelación con Dios. De manera similar, Alma explicó a su hijo: sí, sean todos tus hechos en el Señor, y donde quiera que fueres, sea en el Señor. Deja que todos tus pensamientos se dirijan al Señor. Sí, deja que los afectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre. El presidente Russell M. Nelson nos ha enseñado: cuando entendemos su expiación voluntaria, cualquier sentimiento de sacrificio de nuestra parte queda totalmente opacada por un profundo sentimiento de gratitud por el privilegio de servirle a Él. Hermanas, testifico que cuando Jesucristo, mediante todo el poder de su expiación, obra sobre nosotras y en nosotras, Él comience a obrar por medio de nosotras para bendecir a otras personas. Nosotros les prestamos servicio a ellas, pero lo hacemos al amar y servirlo a Él. Llegamos a lo que se describe en las Escrituras: buscando cada cual el bienestar de su prójimo y haciendo todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Puede que nuestro obispo supiera que esa era la lección que mi esposo y yo aprenderíamos de aquellos esfuerzos, aunque no perfectos, de ministrar a sus amados hijos de Dios. Doy testimonio personal y seguro de la bondad y el amor que Él comparte con nosotras, incluso a medida que nos esforzamos por servirle. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Cuando estaba en la escuela primaria, caminábamos a casa por un sendero pavimentado que serpenteaba de un lado al otro de la ladera de una colina. Había otro sendero que no estaba pavimentado llamado el Sendero de los Varoncitos. El Sendero de los Varoncitos era un camino de tierra que iba directo colina arriba. Era más corto pero mucho más empinado. De niña, yo sabía que era capaz de subir como los muchachos por cualquier sendero. Más importante aún, sabía que vivía en los últimos días y que tendría que hacer cosas difíciles, al igual que los pioneros, y quería estar preparada. Así que de vez en cuando me quedaba detrás de mi grupo de amigas en el sendero pavimentado, me quitaba los zapatos y caminaba descalza por el Sendero de los Varoncitos. Estaba tratando de fortalecer los pies. Como niña de la primaria, eso es lo que pensaba que podía hacer para prepararme. Ahora sé que no es así. En lugar de caminar descalza por senderos de montaña, sé que puedo preparar mis pies para recorrer el sendero del convenio al responder a las invitaciones del Espíritu Santo, porque el Señor, por medio de su profeta, nos está llamando a cada uno de nosotros a vivir y cuidarnos de una manera más elevada y más santa y a tomar un paso hacia arriba. Estas llamadas proféticas que invitan a actuar junto con nuestro sentido innato de que podemos hacer y ser más, a veces crean dentro de nosotros lo que el elder Neil A. Maxwell llamó el descontento divino. El descontento divino llega cuando comparamos lo que somos con el poder de lo que podemos llegar a ser. Cada uno de nosotros, si somos sinceros, siente una brecha entre dónde estamos y quiénes somos y dónde queremos estar y quiénes queremos llegar a ser. Anhelamos tener una mayor capacidad personal. Tenemos estos sentimientos porque somos hijos e hijas de Dios, nacidos con la luz de Cristo, pero vivimos en un mundo caído. Estos sentimientos los da Dios y crean un apremio para actuar. Deberíamos recibir con ánimo los sentimientos de descontento divino que nos llaman a alcanzar una forma más elevada de hacer las cosas al mismo tiempo que reconocemos y evitamos el desaliento paralizante de Satanás. Este es un espacio valioso en el que Satanás está muy ansioso de entrar. Podemos elegir caminar por el sendero superior que nos lleva a buscar a Dios y su paz y su gracia, o podemos escuchar a Satanás, que nos bombardea con mensajes de que nunca seremos suficientes, lo suficientemente ricos, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente bellos o cualquier
otra cosa. Nuestro descontento puede volverse divino o destructivo. Una forma de distinguir el descontento divino del desaliento de Satanás es que el descontento divino nos llevará a la acción fiel. El descontento divino no es una invitación a quedarnos donde nos sintamos cómodos, ni nos llevará a la desesperación. He aprendido que cuando me obsesiono pensando en todo lo que yo no soy, no progreso y me resulta mucho más difícil sentir el Espíritu y seguirlo. Cuando era joven, José Smith se dio cuenta de sus deficiencias y se preocupó por el bienestar de su alma inmortal. En sus propias palabras, me sentía cada vez más angustiado por sentirme culpable de mis pecados y sentía deseos de llorar por mis pecados y por los pecados del mundo. Eso lo condujo a una seria reflexión y gran inquietud. ¿Les suena familiar eso? ¿Se sienten inquietas o angustiadas por sus deficiencias? Bueno, José hizo algo. Él compartió lo siguiente. A menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? José actuó con fe. Acudió a las Escrituras, leyó la invitación en Santiago capítulo 1, versículo 5 y se volvió a Dios en busca de ayuda. La visión resultante marcó el comienzo de la restauración. Cuán agradecida estoy porque el descontento divino de José, su periodo de inquietud y confusión, lo condujo a la acción fiel. A menudo el mundo usa el sentimiento de descontento como una excusa para ser egocéntricos, para volvernos nuestros pensamientos hacia adentro y hacia atrás y lidiar individualmente con lo que yo soy, lo que yo no soy y lo que yo quiero. El descontento divino nos motiva a seguir el ejemplo del Salvador, quien anduvo haciendo bienes. Al andar por el sendero del discipulado, recibimos empujoncitos espirituales para ayudar a otras personas. Un relato que escuché hace años me ha ayudado a reconocer las impresiones del Espíritu Santo y entonces actuar de acuerdo con ellas. La hermana Bonnie Parkin, antigua presidenta general de la Sociedad de Socorro, compartió lo siguiente. Susan era una maravillosa costurera. El presidente Kimball vivía en su barrio y un domingo Susan notó que él tenía un nuevo traje. Hacía poco su padre le había traído una tela de seda preciosa. Susan pensó que con esa tela podría hacer una hermosa corbata que iría muy bien con el traje del presidente Kimball, de modo que el lunes confeccionó la corbata, la envolvió en papel de seda y fue a la casa del presidente Kimball. De camino a la puerta de entrada, de pronto se detuvo y pensó, ¿quién soy yo para hacerle una corbata al profeta? Seguro que él tiene de sobra. Decidió que había cometido un error y se dio vuelta para marcharse. Justo entonces la hermana Kimball abrió la puerta y dijo, «Hola, Susan». Tropezándose consigo misma, Susan dijo, «Vi al presidente Kimball con su nuevo traje el domingo. Mi padre me acaba de traer seda de Nueva York, así que le hice una corbata». Antes de que Susan pudiera continuar, la hermana Kimball la detuvo, puso las manos sobre sus hombros y dijo, «Susan, nunca reprimas un pensamiento generoso». Me encanta eso. Nunca reprimas un pensamiento generoso. A veces, cuando tengo la impresión de hacer algo por alguien, me pregunto si fue inspiración o mis propios pensamientos. Pero recuerdo que lo que es de Dios invita e induce a hacer lo bueno continuamente. De manera que todo aquello que invita e induce a hacer lo bueno y a amar a Dios y a servirle es inspirado por Dios. Ya sean impresiones directas o tan solo impulsos por ayudar, un buen acto nunca es en vano, puesto que la caridad nunca deja de ser y nunca es la respuesta equivocada. A menudo el momento es inoportuno y rara vez sabemos el impacto que tienen nuestros pequeños actos de servicio. Sin embargo, de vez en cuando reconoceremos que hemos sido instrumentos en las manos de Dios y agradeceremos saber que cuando el Espíritu Santo trabaja por medio de nosotros, esto es una manifestación de la aprobación de Dios. Hermanas, ustedes y yo podemos rogar al Espíritu Santo que nos muestre todas las cosas que debemos hacer, incluso cuando nuestra lista de quehaceres ya parezca llena. Cuando recibamos inspiración, podemos dejar los platos en el fregadero o dejar una bandeja de entrada llena de desafíos que demandan nuestra atención y en lugar de esto, leer con un niño, visitar a un amigo, cuidar a los niños de la vecina o servir en el templo.
No se confundan, yo soy de las personas que hacen listas y me encanta marcar las cosas que he hecho. Pero la paz llega al saber que ser más no necesariamente es lo mismo que hacer más. Responder al descontento, al decidir seguir la inspiración, cambia la manera en la que veo mi tiempo y ya no veo a las personas como interrupciones, sino como el propósito de mi vida. El descontento divino conduce a la divinidad y no a la autocompasión o al desánimo que llega al compararnos, de manera que siempre nos quedamos cortos. Las mujeres que guardan convenios viven en todos los lugares y vienen en todos los tamaños y formas. Sus familias, sus experiencias de la vida y sus circunstancias varían. Por supuesto, no alcanzaremos nuestro potencial divino y hay algo de verdad cuando nos damos cuenta de que no estamos solas y que solas no podemos hacer lo suficiente, pero las buenas nuevas del Evangelio es que con Dios, con su ayuda, con la ayuda de Cristo, podemos hacer todas las cosas. Las Escrituras nos prometen que hallaremos gracia para el momento oportuno para brindar el socorro. La sorprendente verdad es que nuestras debilidades pueden ser una bendición cuando nos conducen a ser humildes y nos hacen volvernos a Cristo. El descontento llega a ser divino cuando acudimos humildemente a Jesucristo con nuestros deseos en lugar de reservarnos con autocompasión. Los milagros de Jesús a menudo comienzan con el reconocimiento de un deseo, una necesidad, el fracaso o la ineptitud. ¿Recuerdan los panes y los peces? En los evangelios se cuentan cómo Jesús alimentó de forma milagrosa a los miles que lo siguieron. El relato comienza diciendo que solo tenían 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué era esto para tantos? Los discípulos tenían razón, no tenían suficiente comida, pero le dieron lo que tenían a Jesús y Él proveyó el milagro. ¿Alguna vez han sentido que sus talentos o dones eran demasiado pequeños para la tarea en cuestión? Yo sí. Pero tanto ustedes como yo podemos dar lo que tenemos a Cristo y Él puede multiplicar nuestros esfuerzos. Lo que tienen que ofrecer es más que suficiente, incluso con sus fragilidades y debilidades humanas, si se apoyan en la gracia de Dios. La verdad es que todos estamos a una generación de la deidad. Somos hijos de Dios. Y tal como Él ha hecho con todos los profetas, nuestro Padre Celestial quiere transformarnos. C.S. Lewis explicó el poder transformador así. Imaginen que viven en una casa y que Dios viene a reconstruirla. Al principio quizás entiendan lo que Él está haciendo. Está arreglando las cañerías, reparando las goteras del techo y cosas de ese tipo. Ustedes sabían que era necesario hacer esas cosas, por lo cual eso no les sorprende. Sin embargo, empieza a golpear la casa de una manera que duele intensamente. Bien, Él está construyendo una casa muy distinta a la que habíamos pensado. Creíamos que nos iba a convertir en una pequeña y linda cabaña, pero Él está construyendo un palacio. Su intención es vivir allí Él mismo. Gracias al sacrificio expiatorio de nuestro Salvador, podemos estar a la altura de las tareas que nos esperan. Los profetas han enseñado que al ascender el camino del discipulado, nos podemos santificar mediante la gracia de Cristo. El descontento divino nos puede llevar a actuar con fe, seguir las invitaciones del Salvador de hacer el bien y darle nuestra vida a Él con humildad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Después de la última conferencia general, muchas personas me hicieron la misma pregunta. ¿Son cómodos esos asientos? Mi respuesta siempre fue la misma. Esos asientos son muy cómodos si no tienes que discursar. Es verdad, ¿no es cierto? Mi silla no ha sido tan cómoda en esta conferencia, pero estoy realmente agradecida por la bendición y el honor de hablarles a ustedes esta noche. A veces, cuando servimos, nos toca sentarnos en diferentes asientos. Algunos son bastante cómodos y otros no lo son, pero le hemos prometido a nuestro Padre Celestial que le serviremos a Él y a los demás con amor y que haremos su voluntad en todas las cosas.
Hace unos años, los jóvenes de la iglesia aprendieron que cuando se embarcan en el servicio de Dios, comienzan la travesía más extraordinaria del mundo. Ayudan a Dios a apresurar su obra y es una experiencia grandiosa, gozosa y maravillosa. Es una travesía disponible para todos, de cualquier edad, y también es una travesía que nos lleva a lo que nuestro amado profeta ha mencionado como el camino de los convenios. Desafortunadamente, sin embargo, vivimos en un mundo egoísta en el que las personas constantemente preguntan, ¿qué gano yo?, en lugar de preguntar, ¿a quién puedo ayudar hoy? O ¿cómo puedo servir mejor al Señor en mi llamamiento? ¿O estoy dándolo todo al Señor? Un gran ejemplo en mi vida de servicio desinteresado es la hermana Victoria Antonietti. Victoria era una de las maestras de la primaria de mi rama en Argentina, donde yo crecí. Cada martes por la tarde, cuando nos reuníamos para la primaria, ella nos traía una torta de chocolate. A todos les encantaba la torta. Bueno, a todos menos a mí. Yo odiaba la torta de chocolate. Y aunque ella trataba de compartir la torta conmigo, yo siempre rechazaba su ofrecimiento. Un día, después que ella había compartido la torta de chocolate con el resto de los niños, le pregunté, ¿por qué no trae un sabor diferente como naranja o vainilla? Después de reír un poco, me preguntó, ¿por qué no pruebas tú un pedacito? Esta torta está hecha con un ingrediente especial y te prometo que si la pruebas, te gustará. Miré a mi alrededor y, para mi sorpresa, todos parecían estar disfrutando aquella torta. Accedí a probarla. ¿Adivinan qué pasó? Me encantó. Esa fue la primera vez que disfruté de una torta de chocolate. No fue hasta muchos años después que descubrí cuál era el ingrediente secreto de la torta de chocolate de la hermana Antonietti. Mis hijos y yo visitábamos a mi madre cada semana. En una de esas visitas, mi mamá y yo estábamos disfrutando de un trozo de torta de chocolate y le conté cómo me había comenzado a gustar dicha torta. Entonces ella me contó el resto de la historia. Verás, Chris, dijo mi mamá, Victoria y su familia no tenían muchos recursos y cada semana ella tenía que elegir entre pagar el autobús para llevarla a ella y a sus 4 hijos a la primaria o comprar los ingredientes para hacer una torta de chocolate para su clase de la primaria. Siempre eligió la torta de chocolate antes que el autobús, y ella y sus hijos caminaban más de 3 kilómetros de ida y de vuelta sin importar el clima. Ese día aprecié más su torta de chocolate. Más importante aún, aprendí que el ingrediente secreto de la torta de Victoria era el amor que ella tenía por aquellos a quienes servía y su sacrificio desinteresado por nosotros. El pensar en la torta de Victoria me ayuda a recordar el sacrificio desinteresado de la gran y eterna lección que el Señor enseñó a sus discípulos al estar ante las arcas de las ofrendas del templo. El elder Talmage enseñó que había 13 arcas en las cuales la gente depositaba sus donaciones en cofres marcados con diferentes inscripciones, declarando el propósito de los mismos. Jesús observaba a los donantes, que eran de diferentes clases. Algunas ofrendas eran dadas con sinceridad de propósito, mientras que otras eran grandes sumas de oro y plata, esperando ser vistos, observados y alabados por sus donaciones. Observó que se hallaba una viuda pobre que echó 2 pequeñas monedas de bronce conocidas como blancas. Su contribución no llegaba ni a medio centavo de dólar. El Señor, llamando a sus discípulos alrededor de sí, les dirigió su atención a la acción de aquella pobre viuda
y les enseñó: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado al arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. La viuda no tenía una posición notable en la sociedad de su tiempo. Ella en realidad poseía algo más importante. Sus intenciones eran puras y dio todo lo que tenía para dar. Tal vez dio menos que otros, más silenciosamente que otros, de manera diferente a otros. A los ojos de algunos, lo que ella dio era insignificante, pero a los ojos del Salvador, quien discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ella lo dio todo. Hermanas, ¿damos todo al Señor sin reservas? ¿Sacrificamos nuestro tiempo y nuestros talentos para que la nueva generación pueda aprender a amar al Señor y guardar sus mandamientos? Ministramos a quienes nos rodean tanto como a los que se nos asignan con amor y con diligencia, sacrificando tiempo y energía que podría utilizarse de otras maneras. Estamos viviendo los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar a sus hijos. A menudo, ese amor se manifiesta como servicio. El presidente Dallin H. Oaks enseñó: nuestro Salvador se entregó al servicio desinteresado. Él enseñó que cada uno de nosotros debe seguirle al desechar los intereses egoístas a fin de servir a los demás. Él continuó: un ejemplo familiar de lo que significa perder nuestra vida al servicio de los demás es el sacrificio que los padres hacen por sus hijos. Las madres sufren dolor y la pérdida de prioridades y comodidades personales para dar a luz y criar a cada hijo. Los padres ajustan sus vidas y prioridades para proveer para la familia. Nos regocijamos también por aquellos que cuidan a familiares discapacitados y padres ancianos. Ninguno de los que prestan ese servicio se pregunta: ¿qué gano yo? Todo ello requiere dejar a un lado la comodidad personal para servir desinteresadamente. Y todo esto ilustra el principio eterno que somos más felices y nos sentimos más satisfechos cuando actuamos y servimos por lo que damos y no por lo que recibimos. Nuestro Salvador nos enseña a seguirlo al hacer los sacrificios necesarios para perder nuestra vida en el servicio desinteresado de los demás. El presidente Thomas S. Monson asimismo enseñó que quizás cuando comparezcamos ante nuestro Hacedor, no se nos pregunte cuántos cargos desempeñó, sino más bien a cuántas personas ayudó. En realidad, nunca podrán amar al Señor hasta que no lo sirvan al servir a su pueblo. En otras palabras, hermanas, no importará que nos sentemos en asientos cómodos o que nos sentemos en una incómoda silla plegable y oxidada. Ni siquiera importará que salgamos al vestíbulo para consolar a un bebé que llore. Lo que importará es que vengamos con un deseo de servir, que nos fijemos en aquellos a quienes ministramos y los saludemos con alegría, y que nos presentemos a aquellos que comparten con nosotros la fila de sillas plegables, brindándoles nuestra amistad, aunque no estemos asignados a ministrarles. Y sin duda, importa que todo lo que hagamos sea hecho con el ingrediente especial del servicio combinado con el amor y el sacrificio. He aprendido que no tenemos que compartir una torta de chocolate para ser maestros exitosos, porque lo que importa no es la torta, sino el amor detrás de aquella acción. Testifico que ese amor se vuelve sagrado por medio del sacrificio. El sacrificio de una maestra y aún más a través del sacrificio supremo y eterno del Hijo de Dios. Doy testimonio de que Él vive, lo amo y anhelo desechar los deseos egoístas a fin de amar y ministrar como Él lo hace. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias, queridas hermanas. Ahora la congregación se unirá al coro para cantar Ya regocijemos. Luego, nos complacerá escuchar al presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia. A él le seguirá el presidente Dallin H. Oaks, quien sirve como primer consejero de la primera presidencia. Mis amadas hermanas, es maravilloso reunirse con ustedes. Esta es una época emocionante en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El Señor está derramando conocimiento sobre su Iglesia, como prometió que lo haría. ¿Recuerdan que dijo, ¿hasta cuándo pueden permanecer impuras las aguas que corren? ¿Qué poder hay que detenga los cielos? Tan inútil le sería al hombre extender su débil brazo para contener el río Missouri en su curso decretado o volverlo hacia atrás, como evitar que el Todopoderoso derrame conocimiento desde el cielo sobre la cabeza de los santos de los últimos días.
parte de cómo el Señor está compartiendo conocimiento se relaciona con acelerar su derramamiento sobre la cabeza y en el corazón del pueblo. Él ha dejado claro que las hijas del Padre Celestial desempeñan una función importante en este milagroso aceleramiento. Una evidencia del milagro es que guía a su profeta a poner un énfasis mucho más grande en la instrucción del Evangelio, en el hogar y en la familia. Se preguntarán, ¿y eso cómo hace que las hermanas fieles sean una fuerza primordial para ayudar al Señor a derramar conocimiento sobre sus santos? El Señor da la respuesta en la familia, una proclamación para el mundo. Ustedes recuerdan las palabras, pero quizás vean un nuevo significado y reconozcan que el Señor vio con antelación estos cambios emocionantes. En la proclamación, Él da a las hermanas la responsabilidad de ser las educadoras principales del Evangelio en la familia, con estas palabras. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. Esto incluye la educación de la verdad y el conocimiento del Evangelio. La proclamación continúa. El padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. Son equitativos en ayudar, iguales y similares en su potencial de crecimiento espiritual y adquisición de conocimiento. Por tanto, están unidos cuando se ayudan el uno al otro. Son iguales en su destino divino de ser exaltados juntos. De hecho, no pueden ser exaltados solos. ¿Por qué entonces una hija de Dios, donde hay una relación de unidad e igualdad, recibe la responsabilidad principal de sustentar con el nutriente más importante que todos debemos recibir, el conocimiento de la verdad que viene del cielo? Hasta donde puedo ver, esa ha sido la manera del Señor desde que las familias fueron creadas en este mundo. Por ejemplo, fue Eva quien recibió el conocimiento de que Adán necesitaba participar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que así guardaran todos los mandamientos de Dios y formaran una familia. No sé por qué eso vino primero a Eva, pero Adán y Eva estaban perfectamente unidos cuando se derramó el conocimiento sobre Adán. Otro ejemplo de cómo utiliza el Señor los dones de cuidar que tienen las mujeres es la manera en que Él fortaleció a los hijos de Lamán. Me emociono cuando leo el relato y luego recuerdo las sosegadas palabras de seguridad de mi propia madre cuando dejé el hogar para ir al servicio militar. Elamán registró: sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y me repitieron las palabras de sus madres diciendo: no dudamos que nuestras madres lo sabían. Aunque no sé todas las razones del Señor para darle a las hermanas fieles la responsabilidad principal de educar en la familia, creo que tiene que ver con su capacidad de amar. Se requiere gran amor para sentir las necesidades de otro más que las propias. Ese es el amor puro de Cristo por la persona a las que cuiden. Ese sentimiento de caridad viene de la persona que ha sido escogida para cuidar y nutrir, que ha llegado a ser digna de los efectos de la expiación de Jesucristo. El lema de la Sociedad de Socorro que mi propia madre ejemplificó me parece inspirador. La caridad nunca deja de ser. Como hijas de Dios, ustedes tienen la gran capacidad innata de sentir las necesidades de los demás y de amar. A su vez, eso las hace más sensibles a los susurros del Espíritu. El Espíritu entonces puede guiar lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen
para cuidar a las personas de manera que el Señor pueda derramar conocimiento, verdad y valor sobre ellas. Ustedes, hermanas que escuchan mi voz, están en un lugar único en su recorrido por la vida. Algunas son niñas que están en la sesión general de mujeres por primera vez. Algunas son jovencitas preparándose para ser las educadoras que Dios quiere que sean. Algunas están recién casadas y todavía no tienen hijos. Otras son madres jóvenes con un hijo o más. Algunas son madres de adolescentes y otras con hijos en el campo misional. Algunas tienen hijos cuya fe se ha debilitado y están lejos de casa. Algunas viven solas, sin un compañero fiel. Otras son abuelas. Sin embargo, cualesquiera que sean sus circunstancias personales, ustedes son una parte importante de la familia de Dios y de su propia familia, ya sea en el futuro, o en este mundo, o en el mundo de los espíritus. Su responsabilidad de parte de Dios es educar a tantos hijos de Él y miembros de la familia de ustedes como puedan, con su amor y su fe en Jesucristo. Su desafío común es saber a quién educar, cómo y cuándo. Ustedes necesitan la ayuda del Señor. Él conoce sus corazones y los corazones de los demás. Sabe cuándo están listos para aceptar su sustento. Su oración de fe será fundamental para su éxito. Pueden contar con su guía. Él dio este consejo. Pedid al Padre en mi nombre con fe, creyendo que recibiréis, y tendréis el Espíritu Santo que manifiesta todas las cosas que son convenientes a los hijos de los hombres. Además de la oración, el estudio serio de las Escrituras será parte de su poder creciente de educar. Aquí está la promesa. Ni os preocupéis tampoco de antemano por lo que habéis de decir, mas atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida, y os hará dado en la hora precisa la porción que le será medida a cada hombre. De manera que dediquen más tiempo a orar, reflexionar y meditar sobre los asuntos espirituales. El conocimiento de la verdad se derramará sobre ustedes y aumentará el poder para cuidar y educar a su familia. Habrá momentos en los que sentirán que su progreso en el proceso de aprender a educar de la mejor manera es lento. Requerirá fe para perseverar. Él ofreció estas palabras de aliento. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros días. Su presencia esta noche es evidencia de que están dispuestas a aceptar la invitación del Señor de cuidar a otros. Eso es verdad incluso para las mujeres más jóvenes que están aquí esta noche. Pueden saber a quién de su familia pueden cuidar y educar. Si oran con verdadera intención, un nombre o un rostro vendrá a su mente. Si oran para saber qué hacer o qué decir, sentirán la respuesta. Cada vez que obedezcan, su poder para cuidar y educar aumentará. Estarán preparadas para el día en que eduquen a sus propios hijos. Las madres y adolescentes pueden orar para saber cómo cuidar a aquel hijo o hija que parece que no responde a sus cuidados. Podrían orar para saber quién tiene la influencia espiritual que su hijo necesita y que aceptaría. Dios escucha y responde tales oraciones sinceras de madres preocupadas, y Él envía ayuda. También, una abuela aquí esta noche puede sentir angustia por las tensiones y dificultades de sus hijos y nietos. Ustedes podrían armarse de valor y dirección de las experiencias de las familias en las Escrituras, desde la época de Adán y Eva, pasando por
el padre Israel, y en cada familia del Libro de Mormón hay una lección firme: nunca dejen de amar. Tenemos el ejemplo alentador del Salvador, cuando sustentó el espíritu rebelde de los hijos de su Padre Celestial. Incluso cuando ellos y nosotros causamos dolor, la mano del Salvador aún está extendida. Él habló en Tercer Nefi de sus hermanas y hermanos espirituales, a quien intentó nutrir sin éxito. Oh pueblo, que sois de la casa de Israel, cuántas veces os he juntado como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas, y os he nutrido. Para las hermanas, en cada etapa del recorrido de la vida, en cada situación familiar y en cualquier cultura, el Salvador es el ejemplo perfecto del importante papel que ustedes tendrán en su iniciativa de dar un mayor énfasis en el aprendizaje del Evangelio en el hogar. Ustedes aportarán su inherente sentido de caridad para producir cambios en las actividades y prácticas de su familia. Eso traerá un mayor conocimiento espiritual. Cuando oren con y por los miembros de su familia, sentirán el amor que ustedes y el Salvador tienen por ellos. Eso llegará a ser más y más su don espiritual en la medida en que lo busquen. Los miembros de la familia lo sentirán a medida que oren con más fe. Cuando la familia se reúna para leer las Escrituras en voz alta, ustedes ya las habrán leído y orado por ellas a fin de prepararse. Habrán encontrado momentos para orar, para que el Espíritu ilumine su mente. Entonces, cuando sea su turno de leer, los miembros de la familia sentirán su amor por Dios y por su palabra. Serán nutridos por Él y por su espíritu. Ese mismo derramamiento se puede repetir en cualquier reunión familiar si oran y lo planifican. Requiere esfuerzo y tiempo, pero brinda milagros. Recuerdo una lección que mi madre enseñó cuando era pequeño. Todavía puedo ver en mi mente el mapa coloreado que ella hizo de los viajes del apóstol Pablo. Me pregunto, ¿cómo halló tiempo y energía para hacer eso? Hasta el día de hoy me siento bendecido gracias a su amor y fe por ese fiel apóstol. Cada una de ustedes encontrará maneras de aportar en las enseñanzas, la verdad en sus familias, en la iglesia restaurada del Señor. Cada una de ustedes orará, estudiará y meditará para saber cuál será su contribución única. Pero esto es lo que sé. Cada uno de ustedes, en yugo igual con sus hijos de Dios, será una parte importante del milagro del aprendizaje y de vivir el Evangelio, que apresurará el recogimiento de Israel y preparará a la familia de Dios para el glorioso regreso del Señor Jesucristo. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Mis queridas hermanas, qué maravilloso es tener esta nueva sesión de la Conferencia General para las Mujeres de la Iglesia de 8 años en adelante. Hemos escuchado un mensaje inspirado de la presidencia de las hermanas y del presidente Eyring. A nosotros nos encanta trabajar bajo la dirección del presidente Russell M. Nelson y anhelamos escuchar su mensaje profético. Los hijos son nuestro don más preciado de Dios, nuestro aumento eterno. Vivimos en una época en la que muchas mujeres no desean dar a luz ni criar hijos. Muchos jóvenes adultos demoran el matrimonio hasta poder satisfacer sus necesidades materiales. El promedio de la edad de los matrimonios de nuestros miembros de la Iglesia ha aumentado más de 2 años. Y el número de nacimientos de hijos de miembros de la Iglesia está disminuyendo. Los Estados Unidos y otras naciones afrontan un futuro con muy pocos niños que madurarán hasta una edad adulta para mantener al número de adultos jubilados. Más del 40% de los nacimientos en los Estados Unidos son de madres solteras. Esos niños son vulnerables. Cada una de esas tendencias tiene un efecto adverso en el divino plan de salvación. Las mujeres santo de los últimos días comprenden que ser madre es su principal prioridad, su mayor gozo. El presidente Gordon B. Hinckley dijo:
En su gran mayoría, las mujeres hallan su mayor satisfacción, su más grande felicidad en el hogar y la familia. Dios plantó en las mujeres algo divino que se manifiesta en la serena fortaleza, el refinamiento, la paz, la bondad, la virtud, la verdad, el amor. Y todas esas cualidades admirables encuentran su expresión más verdadera y gratificante en la maternidad. Él prosiguió: la mayor labor que toda mujer jamás podrá realizar es educar, enseñar, vivir, alentar y criar a sus hijos en rectitud y verdad. No existe ninguna otra cosa que se le compare, sin importar lo que ella haga. Madres, queridas hermanas, las amamos por quienes son y por lo que hacen por todos nosotros. En un importante mensaje de 2015 titulado Una súplica a mis hermanas, el presidente Russell M. Nelson dijo: el reino de Dios no está completo ni puede estarlo sin las mujeres que hacen convenios sagrados y los guardan, mujeres que pueden hablar con el poder y la autoridad de Dios. Hoy necesitamos mujeres que sepan cómo hacer que las cosas importantes sucedan mediante su fe y que sean defensoras valientes de la moralidad y la familia en un mundo enfermo por el pecado. Necesitamos mujeres que sean fervorosas en pastorear a los hijos de Dios por la senda del convenio hacia la exaltación. Mujeres que sepan cómo recibir revelación personal, que entiendan el poder y la paz de la investidura del templo. Mujeres que sepan cómo invocar los poderes del cielo para proteger y fortalecer a los hijos y a la familia. Mujeres que enseñen sin temor. Todas estas enseñanzas inspiradas están basadas en la familia, una proclamación para el mundo, en la que esta iglesia restaurada reafirma doctrina y prácticas fundamentales del plan del Creador antes de que Él creara la tierra. Ahora me dirijo al grupo más joven de esta audiencia. Mis queridas hermanas jóvenes, por causa de su conocimiento del Evangelio restaurado de Jesucristo, ustedes son únicas. El conocimiento que tienen les permitirá perseverar y superar las dificultades de la juventud. Desde una tierna edad, ustedes han participado en proyectos y programas que han desarrollado sus talentos, tales como la capacidad de escribir, expresarse y planificar. Han aprendido a comportarse de forma responsable y a resistir la tentación de mentir, engañar, robar y consumir alcohol o drogas. Su singularidad fue reconocida en un estudio sobre los adolescentes estadounidenses y la religión que realizó la Universidad de Carolina del Norte. Un artículo del Charlotte Observer se tituló «Los adolescentes mormones lo sobrellevan mejor. Estudio descubre que superan a sus compañeros al enfrentarse con la adolescencia». Ese artículo concluyó que los mormones lograron mejores resultados evitando conductas de riesgo en el rendimiento escolar y teniendo una actitud positiva sobre el futuro. Uno de los investigadores del estudio, quien entrevistó a la mayoría de nuestros jóvenes, dijo: en casi todas las categorías que observamos había una tendencia clara. Los mormones estaban a la cabeza. ¿Por qué ustedes sobrellevan mejor las dificultades de la juventud? Jovencitas, es porque ustedes comprenden el gran plan de felicidad de nuestro Padre Celestial. Este plan les dice quiénes son y el propósito de su vida. Los jóvenes que tienen ese conocimiento tienen más facilidad para resolver problemas y escoger lo correcto. Ustedes saben que pueden tener la ayuda del Señor para superar todas las dificultades de la juventud. Otra razón por la que ustedes son más eficaces es que saben que son hijas de un Padre Celestial que las ama. Estoy seguro de que conocen nuestro gran himno, Caros niños, Dios os ama. Esta es la primera estrofa que todos hemos cantado y creído. Caros niños, Dios os ama. Él es quien os da salud y desea bendeciros.
si vivís con rectitud. Hay dos enseñanzas en esa estrofa. Primero, nuestro Padre Celestial está cerca de nosotros y vela por nosotros día y noche. Piensen en eso. Dios nos ama, está cerca y vela por nosotros. Segundo, Él se deleita en bendecirnos cuando vivimos con rectitud. ¡Qué consuelo en medio de nuestras ansiedades y dificultades! Sí, jovencitas, ustedes son bendecidas y son maravillosas, pero son como todos los hijos del Padre Celestial en cuanto a la necesidad de vivir con rectitud. Podría darles consejos sobre muchas diferentes cosas, pero he decidido hablar solo de dos. Mi primer consejo tiene que ver con los teléfonos celulares. Una encuesta nacional reciente indica que más de la mitad de los adolescentes de los Estados Unidos declaró que pasa demasiado tiempo con su teléfono celular. Más del 40% dijo que sentía ansiedad cuando se separaba de su teléfono. Y eso resultó más común entre las chicas que entre los varones. Mis jóvenes hermanas y mujeres adultas también. Bendecirá sus vidas si limitan el uso y la dependencia del teléfono celular. Mi segundo consejo es aún más importante. Sean bondadosas con los demás. La bondad es algo que muchos de nuestros jóvenes ya ponen en práctica. Algunos grupos de jóvenes de ciertas comunidades nos han dado el ejemplo a todos. Los actos de bondad de nuestros jóvenes nos han inspirado hacia aquellos que necesitan amor y ayuda. En muchos sentidos, ustedes prestan esa ayuda y demuestran ese amor unas a otras. Deseamos que todos sigan su ejemplo. Al mismo tiempo, sabemos que el adversario nos tienta a todos a no ser amables. Y aún hay muchos ejemplos de esto, incluso entre niños y jóvenes. La falta de bondad persistente se conoce por muchos nombres, tales como el acoso escolar, el atacar en grupo a alguien o el aliarse para rechazar a otras personas en conjunto. Estos ejemplos ocasionan dolor deliberadamente en compañeros de clases o amigos. Mis jóvenes hermanas, al Señor no le agrada que seamos crueles ni hirientes con los demás. Les doy un ejemplo. Sé de un joven, un refugiado aquí en Utah, de quien se burlaban por ser diferente, entre otras cosas por hablar su idioma natal. Fue perseguido por un grupo de jóvenes privilegiados hasta que él tomó represalias de una manera que causó que lo encarcelaran por más de 70 días y que además consideraran deportarlo. No sé qué motivó a ese grupo de jóvenes, muchos de ellos santos de los últimos días como ustedes, pero puedo ver el efecto de su crueldad, una experiencia trágica contra uno de los hijos de nuestro Padre Celestial. Las pequeñas acciones de crueldad pueden tener consecuencias devastadoras. Cuando escuché esa historia, la comparé con lo que nuestro profeta, el presidente Nelson, dijo en su reciente devocional mundial para los jóvenes. Al pedirles a ustedes y a todos los demás jóvenes que ayudaran a recoger a Israel, él dijo, que se destaquen, sean diferentes del mundo. Ustedes y yo sabemos que deben ser una luz para el mundo. Por lo tanto, el Señor necesita que luzcan, que hablen, que actúen y se vistan como un verdadero discípulo de Jesucristo. En el batallón de jóvenes al que el presidente Nelson les invitó a unirse, no se tratarán de forma cruel unos a otros. Seguirán la enseñanza del Salvador, de tender una mano y ser amorosos y considerados con los demás. Aún devolver la otra mejilla cuando sentimos que alguien nos haya hecho daño. En un discurso de la Conferencia General en la época en que muchas de ustedes nacieron, el presidente Gordon B. Hinckley alabó a las bellas jovencitas que se esfuerzan por vivir el Evangelio. Las describió tal como yo siento describirlas
a ustedes. Ellas son generosas las unas con las otras y tratan de fortalecerse mutuamente. Ellas son un honor para sus padres y para los hogares de donde proceden. Ellas casi son mujeres hechas y derechas y llevarán a lo largo de su vida los ideales que hoy les brindan ánimo. Como siervo del Señor, les digo, jovencitas, que nuestro mundo necesita su bondad y amor. Sean amables las unas con las otras. Jesús nos enseñó que nos amáramos unos a otros y que tratásemos a los demás como queremos que nos traten. Cuando nos esforzamos por ser bondadosos, nos acercamos a Él y a su amorosa influencia. Mis queridas hermanas, si participan en cualquier tipo de crueldad o mezquindad, individualmente o con un grupo, tomen ahora la determinación de cambiar y alienten a otros a cambiar. Ese es mi consejo y lo doy como siervo del Señor Jesucristo, porque su Espíritu me ha inspirado a hablarles de este importante tema. Testifico de Jesucristo, nuestro Salvador, quien nos enseñó a amarnos mutuamente, tal como Él nos amó. Ruego que hagamos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridas hermanas, expresamos nuestro sincero aprecio a cada una de ustedes por compartir esta tarde con nosotras. Agradecemos al coro y a todos los demás por su participación y con gratitud reconocemos a quienes han ayudado de cualquier manera. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Después de las palabras del presidente, el coro concluirá esta reunión cantando «Llevaremos su verdad al mundo». La última oración la ofrecerá la hermana Jennifer Free, quien sirve en la mesa directiva general de la primaria. Es maravilloso estar con ustedes, mis queridas hermanas. Quizá una experiencia reciente les dé una idea de lo que siento hacia ustedes y de las sublimes facultades con las que han sido investidas, con la extraordinaria capacidad que han sido bendecidas. Déjenme contarles que un día, mientras dirigía la palabra a una congregación en Sudamérica, me iba llenando de entusiasmo con el tema y en un momento crucial dije, como madre de 10 hijos les puedo decir. Y después seguí hasta terminar mi mensaje. No me di cuenta que había dicho la palabra madre. El intérprete, suponiendo que me había equivocado, cambió la palabra madre a padre para que la congregación supiera que me estaba refiriendo a mí mismo como madre. Pero mi esposa Wendy la escuchó y a ella le encantó mi error freudiano. En ese momento, el profundo deseo de mi corazón de marcar una diferencia en el mundo, como solo una madre lo hace, me brotó del corazón. A través de los años, cada vez que me preguntan ¿por qué elegí ser médico?, mi respuesta siempre ha sido la misma. Porque no pude elegir ser madre. Por favor, tengan en cuenta que cada vez que digo la palabra madre, no hablo solamente de las mujeres que han dado a luz o han adoptado hijos en esta vida. Me refiero a todas las hijas adultas de nuestro Padre Celestial. Todas las mujeres son madre por virtud de su eterna naturaleza divina. Así que esta noche, como padre de 10 hijos, 9 mujeres y un varón, y como presidente de la Iglesia, ruego que perciban el profundo sentimiento que tengo hacia ustedes, hacia quienes son y todo el bien que hacen.
Nadie puede hacer lo que una mujer recta puede hacer. Nadie puede imitar la influencia de una madre. Los hombres pueden comunicar y a menudo comunican el amor del Padre Celestial y del Salvador a los demás. Pero las mujeres tienen un don especial para ello, una investidura divina. Ustedes tienen la capacidad para intuir lo que alguien necesita y cuándo lo necesita. Ustedes pueden tender la mano, consolar, enseñar y fortalecer a alguien en el momento preciso en que lo necesita. Las mujeres ven las cosas de forma diferente a los hombres y cuánto necesitamos de su perspectiva. Su naturaleza las lleva a pensar en los demás. Primero, a contemplar el efecto que cualquier proceder tiene en los demás. Como el presidente Eyring mencionó, con su trascendental visión, nuestra madre Eva dio inicio a lo que llamamos la caída. Su sabia y valiente elección y el decidido apoyo de Adán hicieron que avanzara el plan de felicidad de Dios. Ellos hicieron posible que todos viniéramos a la tierra a recibir un cuerpo y a probar que escogeríamos defender a Jesucristo ahora, así como lo hicimos en la vida premortal. Mis queridas hermanas, ustedes tienen dones y predisposiciones espirituales especiales. Esta noche les insto con toda la esperanza de mi corazón a orar para que comprendan sus dones espirituales, para que los cultiven, utilicen y expandan mucho más que nunca. A medida que lo hagan, cambiarán el mundo. Como mujeres, ustedes inspiran a los demás y establecen una norma digna de emulación. Permítanme darles las circunstancias sobre dos de los principales anuncios dados en nuestra última conferencia general. Ustedes, mis queridas hermanas, fueron clave en los dos. Primero, la ministración. La norma suprema de la ministración es la de nuestro Salvador, Jesucristo. En general, las mujeres están y siempre han estado más cerca a esa norma que los hombres. Cuando ustedes ministran de verdad, siguen sus sentimientos para ayudar a alguien a sentir más el amor del Salvador. La inclinación a ministrar es inherente en las mujeres rectas. Conozco a mujeres que suplican en oración todos los días: ¿a quién deseas tú que ayude hoy? Antes del anuncio de abril de 2018 sobre la manera más elevada y santa de cuidar de los demás, la tendencia de algunos hombres era marcar su asignación de orientación familiar como completada y pasar a la tarea siguiente. Pero cuando ustedes percibían que una hermana a quien visitaba necesitaba ayuda, respondían de inmediato y después a lo largo del mes. Por tanto, fue la forma en que ustedes eran maestras visitantes lo que inspiró que nos eleváramos hacia la administración. Segundo, en la última conferencia general, también reestructuramos los quórumes del sacerdocio de Melquisedec. Al darle vueltas a la idea de cómo ayudar a los hombres de la Iglesia a ser más eficaces en sus responsabilidades, consideramos detenidamente el ejemplo de la Sociedad de Socorro. En la Sociedad de Socorro, mujeres de diversas edades y en distintas etapas de la vida se reúnen juntas. Cada década de la vida trae desafíos únicos y, sin embargo, ustedes, semana tras semana, se reunían, crecían y se enseñaban el Evangelio juntas y marcaban una verdadera diferencia en el mundo. Ahora, siguiendo su ejemplo, los portadores del sacerdocio de Melquisedec son miembros del quórum de élderes. Esos hombres tienen entre 18 y 98 años o más, con todo tipo de experiencias en el sacerdocio y en la iglesia. Estos hermanos ahora pueden establecer vínculos fraternales más fuertes, aprender juntos y bendecir
a los demás con más eficacia. Recuerden, en junio pasado, la hermana Nelson y yo hablamos a los jóvenes de la iglesia. Los invitamos a alistarse en el batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel en ambos lados del velo. Ese recogimiento es el desafío más grande, la causa más sublime y la obra más grandiosa de hoy. Es una causa en la que se necesita desesperadamente a las mujeres porque las mujeres dan forma al futuro. Así que esta noche les extiendo una súplica profética a ustedes, las mujeres de la iglesia, para que den forma al futuro ayudando a escoger al Israel disperso. ¿Dónde pueden empezar? Les ofrezco 4 invitaciones. Primero, las invito a participar en un ayuno de 10 días de redes sociales y de cualquier otro medio de comunicación que les traiga pensamientos negativos e impuros a la mente. Oren para saber qué influencias eliminar durante su ayuno. El efecto de su ayuno de 10 días podría sorprenderlas. ¿Qué notan después de tomarse un descanso de las perspectivas del mundo que tanto le han hecho daño a su espíritu? ¿Hay algún cambio en lo que ahora desean dedicar su tiempo y energía? ¿Han variado algunas de sus prioridades, aunque sea un poco? Les insto a anotar y a seguir cada una de las impresiones que reciban. Segundo, las invito a leer el Libro de Mormón entre ahora y el fin de año. Por imposible que parezca con todo lo que están intentando hacer en su vida, si aceptan esta invitación con íntegro propósito de corazón, el Señor las ayudará a encontrar la manera de lograrlo. Y a medida que estudien con espíritu de oración, les prometo que los cielos se les abrirán. El Señor las bendecirá con mayor inspiración y revelación. Conforme lean, les aliento a marcar cada versículo que mencione o haga alusión al Salvador. Después, de manera consciente, hablen de Cristo, regocíjense en Cristo y prediquen de Cristo con sus familias y amigos. Ustedes y ellos se acercarán más al Señor mediante este proceso y comenzarán a suceder cambios, inclusive milagros. Esta mañana se hizo el anuncio sobre el nuevo horario dominical y el curso de estudio centrado en el hogar y apoyado por la iglesia. Ustedes, mis queridas hermanas, son clave en el éxito de esta nueva labor equilibrada de enseñar el Evangelio. Por favor, enseñen a sus seres queridos lo que estén aprendiendo en las Escrituras. Enséñenles la manera de acudir al Salvador para recibir su poder sanador y purificador cuando pequen. Y enséñenles cómo recurrir a su poder fortalecedor todos los días de su vida. Tercero, establezcan un patrón de asistencia regular al templo. Eso podría requerir un poco de sacrificio en su vida. Más tiempo regular en el templo permitirá que el Señor les enseñe a recurrir al poder de su sacerdocio con el cual han sido investidas en su santo templo. A las que no vivan cerca de un templo, las invito a estudiar con espíritu de oración sobre los templos en las Escrituras y en las palabras de los profetas vivientes. Procuren saber más, comprender más, para sentir más sobre los templos que nunca antes. En nuestro devocional mundial para los jóvenes del pasado junio, hablé sobre un joven cuya vida cambió cuando sus padres cambiaron su teléfono inteligente por uno plegable. La madre de ese joven es una valiente mujer de fe.
Ella vio que su hijo se alejaba hacia opciones que podrían impedir que sirviera una misión. Ella llevó sus plegarias al templo para saber cómo ayudar mejor a su hijo. Después, siguió cada impresión que recibió. Ella dijo, sentí que el Espíritu me guiaba para que viera el teléfono de mi hijo en horas específicas en las que hallaría cosas específicas. No sé cómo navegar en los teléfonos inteligentes, pero el Espíritu me guió por todas las redes sociales que yo ni siquiera uso. Sé que el Espíritu ayuda a los padres que buscan guía para proteger a sus hijos. Al principio, mi hijo estaba furioso conmigo, pero solo 3 días después me lo agradeció. Él pudo sentir la diferencia. El comportamiento y las actitudes de su hijo cambiaron drásticamente. Él ayudaba más en casa, sonreía más y estaba más atento en la iglesia. Le encantó brindar servicio por un tiempo en el bautisterio del templo y prepararse para su misión. Mi cuarta invitación para aquellas de ustedes que tengan la edad es que participen de lleno en la sociedad de socorro. Les insto a que estudien la declaración actual del propósito de la sociedad de socorro. Es inspirador. Podría guiarlas a redactar una declaración de su propio propósito para su vida. También les suplico que se deleiten en la declaración de la sociedad de socorro que se publicó hace casi 20 años. En la pared de la oficina de la primera presidencia está colgada una copia de esa declaración. Me emociona cada vez que la leo. Describe quiénes son ustedes y quiénes necesita el Señor que sean en este preciso momento a medida que hacen su parte para ayudar a recoger al Israel disperso. Mis queridas hermanas, necesitamos de ustedes. Necesitamos de su fortaleza, su conversión, su convicción, su capacidad para dirigir su sabiduría y sus voces. Simplemente no podemos recoger a Israel sin ustedes. Las amo y les doy las gracias. Y ahora las bendigo con la capacidad para dejar el mundo atrás conforme ayuden en esta crucial y urgente obra. Juntos podemos hacer todo lo que nuestro Padre necesita que hagamos a fin de preparar al mundo para la segunda venida de su Hijo. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. De ello testifico. En el nombre de Jesucristo. Amén. To goodly parents who love the Lord.
Nuestro querido Padre Celestial, estamos tan agradecidas por estar reunidas como tus hijas en todo el mundo, unidas en nuestro deseo de entender tu plan. Padre Celestial, agradecemos el haber escuchado de nuestro sacerdocio y líderes de la Iglesia. Agradecemos por sus mensajes y el espíritu que pudimos sentir y las cosas que hemos aprendido. Padre, sabemos que tu Hijo está a la cabeza de esta Iglesia y el profeta es su portavoz. Agradecemos saber y entender la bendición de tener un profeta viviente. Agradecemos por el profeta y rogamos que podamos tener la fortaleza y la fe para implementar los consejos que hemos recibido. Padre Celestial, deseamos continuar en el camino del convenio, que sabemos nos llevará más cerca de tu Hijo. Rogamos que nos ayudes, que puedas elevar nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras acciones. Que siempre seamos dignas de tener su Espíritu con nosotras. En este momento, en la conclusión de esta sesión, rogamos, Padre Celestial, que al regresar a nuestros hogares podamos estar preparadas para fortalecer a nuestras familias, fortalecer nuestros barrios, comunidades y donde sea que estemos al amar y servir unos a otros. Por nuestras tantas bendiciones estamos tan agradecidas. Te amamos y amamos a tu Hijo y pedimos tus bendiciones que continúen siendo derramadas y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén.